Gigantes Podcast, baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes Daily, tu informativo diario donde solo se habla de baloncesto, aquí en Gigantes del Básquet. Hoy es lunes 1 de julio, y como ya estamos en verano, las noticias del mundo de la canasta caen con cuentagotas. Así que vamos a cambiar ligeramente el formato. Por ello, como esta madrugada arrancó la agencia libre en la NBA, el episodio de hoy irá centrado en la apertura del mercado. La idea es que conozcáis al detalle cada movimiento relevante, así como el contexto detrás de esa operación para comprender mejor todas las razones. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. La apertura del mercado parecía que iba a seguir el guión de siempre. Una vez el reloj llegase a medianoche, se sucederían todos los acuerdos reportados por Woj y Charania como una cascada de información sin freno que a la hora se convertiría en un río controlado. Sin embargo, casi 2 horas después del inicio del mercado, solo habían aparecido un puñado de renovaciones y firmas de fondo de armario, más o menos. La razón de esta calma tensa puede estar en el miedo al tampering, como también en la aplicación de las nuevas reglas del convenio. Si queréis conocer mejor esto último, en gigantes.com tenéis un artículo de Alejandro Gaitán explicando todas y cada una de las reglas al detalle. En definitiva, este primer día del mercado fue un poco chasco, sin apenas actividad, muy extraño y con la información saliendo a cuentagotas. Pese a todo, aquí os traigo todos los acuerdos de la noche que sean más o menos relevantes. James Harden se quedará en Los Ángeles Clippers por al menos 2 temporadas más. Después de ser traspasado a la franquicia californiana al comienzo de la campaña procedente de los Sixers debido a una ruptura de las negociaciones, como os acordaréis, con la gerencia, Daryl Morey, las declaraciones desde China, etc., Harden parece al fin haber encontrado su lugar. Lo hace después de pasar por Rockets, Nets, Filadelfia y en última instancia los Clippers, todo esto desde el año 2021. Quien fuera MVP de 2018 ha visto lastrada su imagen pública por un importante descenso en su rendimiento y sus constantes peticiones de traspaso. Pese a todo, Harden ha conseguido sobrevivir al efecto del tiempo, convirtiéndose en un base director fiable, un organizador de élite, que, despojado más o menos de su versión anotadora, todavía puede marcar la diferencia como gestor del bloqueo directo. Ahora, Harden se quedará en los Clippers por 2 años y $70 millones, un contrato que es en realidad un 1+1, pues el segundo curso tendrá una opción de jugador, un mecanismo que le permitirá valorar sus opciones el curso que viene y ver si le interesa salirse y firmar un nuevo vínculo o bien permanecer en él. Esta estrategia ha sido muy utilizada en los últimos años por estrellas en el ocaso de sus carreras. De esta manera, Harden podrá aumentar su salario si las cosas van bien el verano que viene, o bien, como decía antes, aferrarse a ese primer contrato. Un camino seguro y efectivo para un jugador que viene a promediar 16 puntos, 5 rebotes y casi 9 asistencias con un 38% en triples, que no están nada mal. La permanencia de Harden en los Clippers será un importante balón de oxígeno para un equipo que se espera que pierda también a Paul George y a Russell Westbrook. Y es que la franquicia estaría trabajando en buscarle salida al MVP de 2017 a través de un traspaso, después de que este ejerciese su opción de jugador por $4 millones, un salario bajo y que facilitará la operación en caso de que haya algún equipo interesado, que ya veremos si lo hay. Sin movernos de los Clippers, Derrick Jones Jr. fichará por el equipo angelino, dejando atrás lo vivido en Dallas. El alero firmará por un contrato de 3 temporadas y $30 millones, un salario correcto por un jugador sólido de rotación que viene a hacer su mejor año en la NBA. Derrick Jones Jr. fue uno de los éxitos de la última agencia libre de los Mavs, aportando tanto en defensa como en ataque para registrar sus mejores números de toda su carrera. Era solo cuestión de tiempo, pero había que hacerse. Los Golden State Warriors no garantizaron el contrato de Chris Paul para la próxima temporada, convirtiendo al veterano base en agente libre. La franquicia tenía hasta la apertura del mercado para mantenerle o traspasarle, y no les quedó más remedio que cortarle. Se esperaba que los principales contenders al título llamasen a la puerta de CP3, pero el base parecía tener otros planes. Casi como una historia perfecta, Chris Paul ha decidido llevar sus talentos a San Antonio, para jugar allí junto a Victor Wembanyama. Los Spurs serán el destino del base, consiguiendo así a un director de juego de grandísimo nivel, un elevador del suelo del equipo.
Chris Paul desembarcará en los Spurs con un contrato de una temporada y algo más de 11 millones de dólares. San Antonio tenía bastante espacio salarial y han decidido utilizarlo en gran medida para traerse a Chris Paul. Una decisión algo sorprendente por las cifras, no tanto quizá por el encaje, la cual tiene sentido por todo lo que puede aportarles. Además, servirá enormemente a un Wemby que podrá jugar finalmente junto a un base puro y veterano, del que aprender y empaparse al máximo posible. A sus 39 años, Chris Paul tiene por delante la que sea probablemente su última temporada en la NBA y su última oportunidad de firmar un contrato relevante en términos económicos y quién sabe si por pelear por algo más que entrar en los playoffs. Si las lesiones le respetan, que es mucho decir en el caso de Chris Paul, es una incorporación interesante en un rol limitado. Veremos cómo acaba esto, pero Chris Paul, pese a su edad, ha demostrado poder seguir siendo competitivo y un base en el que confiar a nivel ofensivo. En defensa, pues bueno, ya sabemos que es otra cosa. Desde la perspectiva de los Warriors, esta decisión les dará, el hecho de cortar a Chris Paul, les dará algo de oxígeno a nivel salarial, más tras la salida confirmada de Klay Thompson, bajando a 147 millones de dólares garantizados. El problema ahora para ellos será seguir siendo competitivos, con un roster que difícilmente será mejor de lo que tenían previamente, que no era gran cosa. Kentavious Caldwell-Pope era el mejor tirador de toda la agencia libre y uno de los nombres más solicitados por los proyectos aspirantes. Pues bien, KCP ha decidido fichar por los Orlando Magic de Paolo Banchero y Frank Wagner. El veterano 3&D cambiará Denver por la cálida Florida en un intento de la franquicia de ganar fuerza en las alas, así como de rodear a Banchero y Wagner de un ejecutor de primerísimo nivel. Los Magic fueron una de las sorpresas de la pasada temporada, llegando a quedarse a una sola victoria de pasar a la segunda ronda de playoffs. Las limitaciones ofensivas de su roster quedaron patentes en la serie ante los Cavaliers, algo que con la llegada de KCP debería cambiar notablemente. El jugador llega en un acuerdo por 3 temporadas y 66 millones de dólares, siendo el último curso una opción de jugador. KCP viene de lanzar al 39% en triples en catch and shoot y tiene casi un 37% de media de carrera desde la larga distancia. Un buen fichaje que veremos cómo afecta a esa rotación tan interesante de los Orlando Magic con tanto jugador exterior y tan poquita presencia en el interior. Vamos ahora con un apartado especial para los Philadelphia 76ers, porque están siendo el animador de este inicio del mercado y agencia libre. En primer lugar, todo apunta a que Eric Gordon llegará como agente libre por un salario mínimo este mercado. El jugador que se encuentra ahora mismo en España para jugar el Preolímpico de Valencia con Bahamas retornará al amparo de Daryl Morey, probablemente para un último rodeo. Gordon viene de jugar en los Phoenix Suns, donde ha disputado 68 partidos con 11 puntos de media, pese a estar a punto de cumplir 36 años. Buen refuerzo para el banquillo que será clave en esa segunda unidad de los Sixers. El otro que llegará es Andre Drummond, que se juntará nuevamente con Joel Embiid. La franquicia trató de traspasar por él en febrero ofreciendo 3 segundas rondas a los Chicago Bulls, que estos rechazaron con el objetivo de seguir siendo competitivos. Ahora, en la agencia libre, el pívot ha llegado por 2 años y algo más de 10 millones de dólares. Un backup suplente de garantías para Embiid, que no brillante, pero que cumple con el papel para tratar de que Filadelfia este año sí, consiga romper su techo de cristal. Otro que se queda es Kelly Oubre. El alero renovará por 2 temporadas y 16,3 millones de dólares con los Sixers. Oubre tendrá opción de jugador en ese segundo año de contrato. Una renovación que es una noticia positiva para Philly, después de lo bien que salió la apuesta por el mínimo con Kelly Oubre, el cual promedió 15 puntos con un 44% de acierto en tiros de campo. Cerramos este espacio monotemático alrededor de los Sixers hablando de la gran estrella del mercado. Y es que en cuanto se abrió el mercado, todos esperaban que Paul George pusiera rumbo a Filadelfia, pero no fue hasta la madrugada de Estados Unidos cuando finalmente se produjo la operación. Paul George firmará por los Philadelphia 76ers y se unirá a Joel Embiid para tratar de convertir al proyecto comandado por Daryl Morey en un firme candidato al anillo en la temporada 2024-2025. La llegada del ex de los Clippers a los Sixers es el gran movimiento de esta apertura de la agencia libre en la NBA. Una información reportada por Adrian Wojnarowski de ESPN, pero que meses atrás y en los últimos días fue adelantada por Mark Stein. Los Sixers consiguen así a una estrella a la altura del MVP de 2023.
Un jugador capaz de defender a un altísimo nivel y producir en ataque de manera consistente. George será el elegido para elevar el suelo competitivo de Filadelfia, que pese a la presencia de Joel Embiid, no ha conseguido pasar siquiera de la segunda ronda en playoffs. Paul George ha llegado a un acuerdo de $212 millones por 4 temporadas, aunque cabe destacar que estos acuerdos son verbales, de manera que ahora se abre un periodo de moratoria. No será hasta el próximo día 7 de julio cuando los Sixers puedan firmar definitivamente al alero californiano el contrato como tal. De esta manera, el faraónico proyecto de Los Ángeles Clippers termina de manera abrupta, un camino empezado en el verano de 2019, cuando los angelinos traspasaron a Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander y un total de 7 rondas de draft a los Oklahoma City Thunder, a cambio evidentemente de Paul George. En el transcurso de 5 temporadas en Los Ángeles, la estrella ha promediado 23 puntos, 6 rebotes y 4,5 asistencias, con un 39,7% de acierto en triples, mientras, en lo competitivo, todo se resume en una única presencia en finales de conferencia en el año 2021, 3 series ganadas y 3 perdidas. Las lesiones han sido una constante en la carrera de George, especialmente en el último tramo en los Clippers, donde sus problemas con los hombros le han limitado considerablemente. Sin ir más lejos, de los 390 partidos posibles que podría haber jugado en los Clippers, el alero ha disputado 263, es decir, el 67,4%. La duda con Paul George es legítima. ¿Será capaz de mantenerse lo suficientemente sano como para poder acompañar a un Embiid que históricamente también ha sido muy proclive a lesionarse? Otra de las cuestiones importantes con el desembarco de George a Filadelfia es el encaje. Paul George es un jugador muy polivalente a nivel ofensivo, lo cual abre un universo casi infinito de posibilidades para Nick Nurse. La habilidad de la estrella para jugar tanto con balón como sin él ofrece a los Sixers la vía de tener un acompañante para Maxey en caso de que éste renueve, así como otro anotador que pueda crearse su propio tiro, algo que ha faltado en los últimos años en Philly. Esto no es cosa menor, menos en una NBA que está tendiendo cada vez más a la alerización, de ahí que la construcción de estos Sixers sea tan interesante por la presencia de Joel Embiid como faro de ataque. Por eso, mantener a Maxey es tan importante. Sobre esto, cabe decir que su renovación se demorará lo máximo posible debido a su condición de agente libre restringido. Ambas partes no llegaron a un acuerdo antes, pese a la buena sintonía, precisamente para que Morey pudiese mantener la capacidad de abrir el mayor espacio salarial posible de cara a esta agencia libre, todo ello manteniendo sus derechos verde y sabiendo que era restringido. Una estrategia arriesgada, pero que podía acabar muy bien para ambas partes, especialmente los Sixers, pero un camino que tomar para intentar mejorar en una liga cada vez más limitada salarialmente hablando. Vamos ahora con otras operaciones menores por la relevancia de los jugadores, pero que hay que contar. Jonas Valanciunas a los Wizards. El pívot lituano, que no estará con su selección este verano, cambiará New Orleans por Washington. Valanciunas emprenderá un nuevo camino en el equipo de Alexander Sarr, por un acuerdo de 3 años y $30 millones. Un buen contrato para las dos partes que mantendrá al Báltico en nómina hasta los 35 años. Naji Marshall será el sustituto de Jones Jr. en los Mavs. El hasta ahora jugador de los Pelicans será el encargado de llenar el vacío dejado en Dallas Mavericks por Derrick Jones Jr. El alero llega en un acuerdo por 27 millones y 3 temporadas con los Mavs, un jugador sólido, capaz desde el triple, mucho más que Derrick Jones Jr. y que puede aportar también en defensa. Sobre el papel, Marshall es una mejora respecto a lo que se tenía antes, veremos qué tal encaja. Cade Cunningham firma por el máximo con los Pistons. Detroit no tenía mucho margen y debía retenerle a cualquier precio y así ha sido. Contrato máximo para Cade Cunningham por $226 millones y 5 temporadas. El número 1 del draft de 2021 seguirá en Michigan y no saldrá al mercado el próximo año. Una victoria momentánea para unos Pistons en los que uno empieza a perder algo la fe. Obi Toppin se quedará también en los Pacers. Indiana sigue apuntalando su proyecto y renovarán a Obi Toppin por $60 millones y 4 temporadas. Un jugador llegado el pasado curso procedente de los Knicks y que rápidamente se convirtió en una pieza clave del banquillo. Un salario bueno desde la perspectiva de Indiana y que retiene a un jugador que ayudará a dar consistencia a todas sus rotaciones. Max Christie seguirá en los Lakers. Los angelinos no podían correr el riesgo de perder a un agente libre propio del que tenían sus derechos ver y han conseguido renovar al joven guard Max Christie. El jugador de 21 años extenderá su vínculo con los Lakers por 4 temporadas y $32 millones.
Y aquí concluye el Gigantes Daily de hoy, lunes 1 de julio de 2024. En Gigantes del Básquet tenemos mucho más contenido en formato podcast para que no te pierdas nada del mundo del baloncesto. Por ejemplo, tenemos otro programa que se llama NBA House, donde en unas horas, junto a Nacho Losilla, analizaremos los ganadores, perdedores y primeras sensaciones de esta apertura del mercado. O también nuestro otro podcast, Zona de Gigantes, que esta semana girará en torno al preolímpico. Si te interesa escucharlos, solo tienes que buscar su nombre en la plataforma de podcast que estés usando ahora mismo y darle a seguir. O bien hacer clic en el nombre de Gigantes del Básquet que aparece en Spotify y ahí tendrás todos nuestros programas. Por otro lado, ya puedes comprar la revista del mes de julio con el Real Madrid y los Boston Celtics como portadas. Lo puedes hacer en la tienda Gigantes, tanto en la edición en papel que te llegará a casa como en la edición digital que te puedes llevar a cualquier rincón del mundo. Además, te invitamos a seguirnos en YouTube, donde estamos colgando fragmentos de los episodios en formato vídeo y así nos pones cara. Hasta aquí el Gigantes Daily de hoy. Se despide Sergio Rabinar. Hasta mañana.